Sonia querida, ¿cómo va? ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, qué reconocimiento, ¿no? Que se los vuelva a elegir, que las vuelvan a elegir, que vuelvan a elegir esta lista que ya venía administrando la Central de Trabajadores de CETERA, los y las maestras de nuestro país, a nivel nacional y con un número tan contundente. ¿Qué sensaciones te provoca este reconocimiento o esta forma de revalidar la confianza, no? Mira, por un lado, una gran responsabilidad, ¿no?, que sentimos junto con Roberto Baradel, Angélica Graciano, y los compañeros que integramos la lista Celeste Violeta a nivel nacional. Decir que es una lista profundamente federal, y creo que es una de las razones del triunfo, que hay compañeras y compañeros que han estado adelante de las luchas de cada una de las provincias, que están adelante de las luchas de los maestros de cada una de las provincias, y también un reconocimiento a la historia, a la militancia de la CETERA en defensa de la educación pública y de las y los trabajadores de la educación. Creo que es para nosotros un orgullo y una gran responsabilidad también representar a un colectivo, una de las confederaciones más grandes de la Argentina, la más grande del sector docente sin ninguna duda, pero además entre los sindicatos más grandes del país, digamos que entre los dos primeros. Así que un gran orgullo para nosotras y nosotros estar representando a la docencia argentina, y bueno, seguramente para seguir peleando por salarios, por formación docente, por una escuela con alto nivel científico y académico, por todos los debates que se vienen con respecto al presupuesto educativo y la defensa de la educación en primer lugar, como siempre. Y bueno, siendo uno de los gremios y los sindicatos que más han resistido a los ajustes, ¿cuáles son por delante para vos los puntos más enigmáticos a resolver, ¿no? O que más incertidumbre te generan, Sonia? No, creo que hay que resolver, más que enigmáticos, los temas que tenemos que resolver son que se resuelvan los conflictos provinciales que todavía no están resueltos. Estamos interviniendo como CETERA en cada uno de ellos, en Río Negro, en Santa Fe, en Santa Cruz, para resolver los conflictos y para que se destraben esos conflictos. Plantear el tema de la inversión educativa nacional, el aumento de la inversión educativa nacional, no solamente para salarios, sino también para infraestructura escolar adecuada, para formación docente. El tema de seguir peleando en defensa de la educación pública y poder pensar en las escuelas tras la pandemia, ¿no? Nosotros estamos trabajando muy fuertemente en la investigación educativa y en lo que tiene que ver con la formación de docentes, de directivos, de maestras, de maestros, de profesores, de profesoras, para pensar la educación en tiempos de pospandemia, que es un tema de debate mundial hoy. Porque lo que está pasando en Argentina no es muy distinto de lo que está pasando en Inglaterra, en Alemania, en Suiza, en España y en América Latina, por supuesto con peores situaciones económicas, ¿no? Sonia, te hago una pregunta doble y sé que vas a buscar dentro tuyo lo mejor, como siempre. Primero, ¿qué se les dijo a los chicos el lunes al respecto de por qué fue feriado el viernes? Si hubo alguna clase de restricción o sugerencia o censura de parte del gobierno de la ciudad o de alguna provincia de contarle a los chicos lo que pasó, ¿no? El atentado a Cristina. Y también, bueno, por entonces estuvimos intercambiando mensajes en ocasión del atentado a Cristina. Tu parecer al respecto, tus impresiones ahora que está cumpliéndose una semana de esto. Mira, te cambio las respuestas en el orden. Lo primero es, por supuesto, una solidaridad inmensa con Cristina y un repudio absoluto del atentado. Por el otro lado, me parece que lo que hace falta es discutir
basta de violencia, ¿no? Hay una violencia que es extendida en algunos sectores políticos, fomentándola, mediáticos, fomentándola. Creo que eso hace mal a la concordia, y ni hablar lo que pasa con las escuelas, ¿no? Con los niños, las niñas. Creo que lo que hay que trabajar es sobre la cultura de la paz, me parece que es fundamental. Escuelas sin violencia, como venimos discutiendo nosotros. Por supuesto, la peor violencia es la injusticia, así que en este sentido también es necesario pensar en la reparación de situaciones sociales complejas que están viviendo muchos niños, niñas y jóvenes en las escuelas argentinas, que tienen que ver con el hambre, con la miseria, que es la peor forma de violencia, ¿no? Un niño que no come o un niño que tiene poco alimento verdaderamente está siendo vulnerado en sus derechos y en su posibilidad igualitaria de acceder a la mejor educación. El otro día sí. Hubo distintas situaciones en el país, hubo provincias en las que se trabajó, otras en las que no. Hubo docentes que trabajaron ese tema y docentes que no. He visto algunos trabajos de docentes de distintas provincias muy interesantes planteando los derechos de los niños y de las niñas, el convenio de derechos humanos, o sea, ahí hubo trabajos muy interesantes que vi a lo largo de escuelas en distintas jurisdicciones, así que creo que hay que plantear el tema de cómo se tienen que dar los debates, el respeto por el otro, el respeto por el pensamiento del otro, nunca con discursos de odio, nunca con mentiras, nunca con el extremo de la violencia como es un atentado, ¿no? Sí, tremendo. Y también el caso de la chiquita, ¿no? Que falleció desnutrida, y saber, la otra vez hicimos una nota con una maestra que estaba con que conoció a esta chiquita que falleció, que dice que le daban medio vaso de leche. Es una locura, ¿no? Medio vaso de leche es una porción muy magra, muy miserable, ¿no? Medio vaso de leche, una locura. Bueno, eso pasa en la jurisdicción más rica de la Argentina, y la que tiene el Producto Bruto Per cápita más alto de la Argentina. Entonces, cuando hablamos de presupuesto educativo, no hablamos solo de salones y de cantidad de días de clase, como dice Acuña, sino también de que los niños reciban el alimento adecuado y las mejores condiciones para estudiar. La alimentación, sin ninguna duda, es fundamental. Y políticas suplementarias, no solamente de la escuela, sino interministeriales que también vayan en esa línea. Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rodrigo Pozo te saluda. Felicitaciones primero. Gracias, muchas gracias. Hablando de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que el presidente haya decretado el asueto, en realidad el día viernes, la Ciudad de Buenos Aires dijo que iba a recuperar este día, y entre otras cosas por los discursos que pudimos escuchar también de el familiar de Macri, minimizando la movilización popular del día viernes también. ¿Cómo lees estas dos situaciones que son del mismo día? Yo creo que Rodríguez Larreta tiene un marketing político que está en esa línea, es permanente. Hace 25 años que gobiernan la ciudad de esa manera. Han enriquecido a empresas que dependen del Estado porteño de una manera escandalosa. Lo sabe todo el mundo. Tienen una pauta publicitaria más alta de lo que invierten en alimentar a los niños y a las niñas. Me parece que es más es humo, ¿no? Porque nadie se va a poner a recuperar un día de clase, de ninguna manera. Lo que me parece más grave que eso es el mensaje a la sociedad con respecto a la condena de un atentado, y pensar que la suspensión de un día para que el pueblo se movilice tiene que ver también, es una clase de educación ciudadana.
¿no? Es decirle a todos los argentinos, reflexionemos porque este nivel de violencia es intolerable. Y en ese sentido, me parece que hacer el centro en la cantidad de días de clase es un error, porque la calidad de la educación no se mide por la cantidad de días de clase. En países centrales hay menos horas de trabajo de los docentes y tienen más feriados que nosotros. O sea, el problema está claro que no está ahí. El problema está en cuánto invierten de educación esos países, los que entre comillas ellos admiran, y en lo que se hace con la educación y en la inversión educativa. Y me parece que por ahí pasa la discusión. Lo demás es digamos, humo, ¿no? Sonia, buenas tardes. Tina Osorio te saluda. Paralelamente a los reclamos docentes que mencionaba usted, hay miles de niñes hoy con discapacidad que no están pudiendo contar con sus acompañantes y terapeutas. Pienso en, por ejemplo, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicopedagogía, profesionales que no están trabajando por una medida de fuerza que han tomado como reclamo, ya que hace meses no están cobrando. Está en juego también la ley de discapacidad. Hay una acampe en Plaza de Mayo por esto, por eso preguntarle cómo lo van a abordar o desde dónde lo están haciendo concretamente. Mira, nosotros planteamos el otro día en la reunión, este tema en la reunión que tuvimos con el Ministerio de Economía y de Educación, se planteó que se habían liberado los fondos para resolver ese problema en todo el país y esperemos que esto se cumpla esta semana para poder resolver definitivamente ese tema. ¿Cuál es la traba concretamente? ¿Por qué esto no podría estar avanzando ahora y los profesionales no están pudiendo acompañar a los niños? No sé los detalles porque es un área que escapa a nuestra competencia. La verdad que tendría que preguntárselo a algún funcionario del área. Lo que sé es que no se habían girado las partidas, no sé por qué problema, no se habían girado las partidas a las distintas áreas que tenían que ver con el tema de discapacidad y por supuesto tiene que ser algo que se solucione en forma urgente. Sonia, y con respecto a la educación en cuanto a tal vez cierta instrucción cívica que pudiera dársele a los alumnos desde la primaria, sobre todo para tratar de desarmar los discursos del odio tan en boga por estos días y que han derivado en el atentado a Cristina, tanto también como el negacionismo, ¿no? Que en algún momento se reclamó que desde los colegios, primero que fuera ley que se sancionara el negacionismo en la Argentina, y después también que se enseñe en los colegios. ¿Qué pudieras decir de esto? Mira, yo creo que no es que nos falten leyes, lo que nos falta es jueces que hagan cumplir las leyes que están. Nosotros tenemos muy buenas leyes con respecto a estos temas. El problema es que no tenemos una justicia que no actúa. No es que nos falta legislación. Nosotros hemos avanzado mucho en los términos de derechos humanos o cumplimiento de los pactos internacionales y todo lo que tiene que ver con, incluso en la currícula escolar, estos temas están. Creo que lo que hace falta es que esto se cumpla, y cuando no se cumple, se castigue. No da lo mismo, digamos, que una persona cuelgue una horca con el nombre de Estela de Carlotto, a que se enseñe sobre la vigencia de los derechos humanos. Ahora, si digamos, los que tienen que hacer cumplir la ley, que son los jueces, no directamente miran para otro lado, me parece que es muy difícil, se consagra la impunidad. Creo que ese es el problema más grave, y por eso hoy el Poder Judicial, o una parte de él, está tan cuestionado por la sociedad, mucho más que cualquier otro sector. Sí, totalmente. Bueno, ¿cómo ha sido la campaña? Los resultados finales creo que habían dado cerca de un 75%, ¿no?, en esta elección. Sí, aproximadamente. La semana que viene empieza el escrutinio definitivo, así que vamos a tener los datos más precisos de cada una de las listas. Hubo 3 listas a nivel nacional, votaron miles de docentes en todo el país, hubo más de 4.300 mesas en todo el país,
nosotros elegimos por voto directo y secreto de los afiliados con mesas en las escuelas, un proceso que se dio con toda normalidad, así que bueno, estamos a la espera del escrutinio definitivo y bueno, de la asunción de las nuevas autoridades. Bueno, felicitaciones entonces para no solamente para todo tu equipo, para Roby Baradel, para todo el equipo, sino también para las otras corrientes que participaron. En algunos medios, viste que se anuncia la noticia de una manera medio engañosa, ¿no? Como que hubiera habido algunas irregularidades, o hay ciertos medios que están bastante interesados en sembrar la discordia, ¿no? Allí. Sí, lo que pasa que es un triunfo con una diferencia pavorosa. Sostener eso realmente con el resultado es insostenible, y hasta el día de ayer no había ninguna denuncia concreta más que comunicados generales y cuestiones de personas que denunciaban en el marco de 4.300 mesas alguna irregularidad en alguna mesa puntual, que obviamente en el escrutinio definitivo se definirá, pero la diferencia es abismal, así que la verdad que sostener algún cuestionamiento no tiene ningún sentido, es casi ridículo, ¿no? Sí, dice acá, estaba viendo 71% a el inmediato perseguidor, la lista multicolor de Romina del Pla, con 19%. Sí, yo creo que no llega, me parece que no llega ni el 19, o sea, ni la minoría que establece el estatuto. Tremendo. Te mandamos un beso grande, Sonia, nos alegramos mucho, saludos a Roby y a toda la familia de Cetera.